Romanos 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Malaquías capítulo 1, versículo 1 al 5. Profecía de la palabra de Yahvé contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Yahvé, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Yahvé, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto? Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Yahvé de los ejércitos. Ellos edificarán, y yo destruiré, y le llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Yahvé está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán, y diréis, sea Yahvé engrandecido más allá de los límites de Israel. Hemos estado mirando en estos versículos que creo que son importantes en Malaquías para nosotros hoy en nuestras circunstancias. La semana pasada mirábamos en un primer punto errores acerca del amor de Dios, porque si uno de los términos importantes en nuestra sociedad a la luz de las Escrituras es confuso, o en las Escrituras es este amor de Dios. Y es muy importante que entendamos qué es lo que la palabra de Dios nos dice con respecto a Él. Dios no está obligado a amar, decíamos, y aún así ama. Y el amor de Dios no nos libra de nuestras responsabilidades y de los resultados de nuestra falta de amor con respecto a Él.
El amor de Dios es selectivo porque elige amar a unos y no amar a otros. También señalábamos. Decíamos en tercer lugar que este amor es el juicio de su gracia o la muestra, el ejercicio de su gracia y las muestras de su bendición sobre su pueblo. Para hablar con o tener este amor o experimentar este amor tenemos que tener una relación con Él. Y teniendo esta relación con Él, que es eterna y que continuará durante la eternidad, este amor nos trae multitud de privilegios a aquellos que somos de su pueblo. Pero de alguna manera lo que hemos visto en estos 3 puntos anteriores es la parte positiva, es la parte buena del pasaje. Porque fijaros bien en el versículo 2 al final y versículo 3. No era Esaú hermano de Jacob, dice Yahvé, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. Y después de este aborrecer viene una serie de implicaciones y circunstancias. Estamos en este punto 4 de estos versículos que yo quiero tratar. Y mirar, si hay asuntos complicados y difíciles para la mente de nuestra gente, es el de aborrecer. Es un término que han levantado mucho revuelo. En realidad no es tanto por lo que la gente de la calle o del mundo, de Edom, que es como lo define aquí, puedan entender o tengan complicaciones, sino el pueblo creyente o cristiano que de alguna manera ha querido suavizar términos de las Escrituras para la posibilidad de facilitar el Evangelio a la gente, se ha encontrado con una realidad en la palabra de Dios que es clara y que es patente. Dios aborrece. Dios no ama a todo el mundo de la misma manera, al menos. Y estos términos han creado revuelo acerca de predestinación, elección, y si a unos elige para salvación y a otros elige para condenación. No es un problema que tenga el mundo, es un problema que se ha creado cierto sector del cristianismo o de la Iglesia, porque en realidad el lenguaje de las Escrituras es muy claro y muy directo. A todos aquellos que tengáis ese conflicto de amor y odio o aborrecimiento, tenéis que volver a leer con mucho cuidado el pasaje que hemos leído en Romanos, y en Romanos capítulo 1, y lo que hemos podido ver. Y podréis ver y señalar en vuestras Biblias con letras de temor a vuestros márgenes que Dios entregó a algunos a su propia situación. Y por mucho que queráis cambiar el lenguaje de las Escrituras, esto nos viene claro y directo. Y aun cuando nuestro énfasis y nuestra dedicación será a estos términos que tenemos aquí y el contexto en el que se encuentran, tendréis que ir a otros pasajes de las Escrituras que son igual de claros o que son todavía más fuertes para nuestro entendimiento. Muchas veces, por el hecho de querer cambiar o suavizar ciertos temas teológicos o doctrinales, más que facilitar a la gente con respecto al Evangelio y la obra de Dios, lo que hacemos es dañarlo y lo que hacemos es perjudicarlo. Y eso es mi propia experiencia en muchas circunstancias. Así que vamos a centrarnos en nuestro tema hoy, siempre recordando cómo Dios ha elegido a algunos para amarlos. A Esaú yo lo tomé y lo entregué, porque antes a Jacob yo lo tomé y lo amé. ¿Qué es lo que está implicando esto? Bueno, implica que el amor electivo de Dios por su pueblo en el Señor Jesucristo implica de parte de Dios aborrecer a otros. Esto es lo que nos está diciendo. En medio de todos yo
tomo a uno y lo amo y tomo al otro y lo aborrezco. Este término que nosotros tenemos aquí en el hebreo, en nuestro pasaje de Malaquías, es comparable al término en griego que tenemos en Romanos 9, que ya leíamos la semana pasada. Pablo está citando lo que tenemos aquí en estos versículos. ¿Qué es lo que quiere implicar este término de amar y de aborrecer? Bien, aquí vemos dos maneras de interpretarlo que seguramente lo vais a entender fácilmente porque también se adapta a nuestro propio concepto de los términos en castellano o en español. Por una parte podemos interpretar este aborrecer de una manera dura. La palabra aborrecer en muchos casos significa directamente, y el hebreo y el griego lo dicen así también, significa odiar. A uno amé y al otro odié. El término que encontráis a lo largo de todas las Escrituras se define muy claramente cuando dice que nosotros debemos de aborrecer el mal. Y por tanto lo que está diciendo es que debemos de odiar el mal. O Dios aborrece el mal. Entendemos que Dios aborrece el mal y el pecado. Y lo encontramos en los Salmos, lo encontramos en los profetas y Pablo en Romanos capítulo 7, por ejemplo, lo está diciendo. Aborrecer, nos dice nuestro Señor Jesús y nos dice también en las cartas de Juan que aborrecer es ser homicida y por tanto aborrecemos al homicida, al que hace y comete crimen. No es que lo amo menos, es que lo aborrezco el crimen. Y también, por ejemplo, nos dice, y lo hemos visto en alguna ocasión también cuando estudiamos Juan, el mundo os aborrecerá, os odiará. Y este término lo podemos ver de manera muy clara en nuestras propias vidas cuando nosotros aborrecemos una comida y es que nos produce vómitos, arcadas esa comida, la aborrecemos. Claro, también podemos interpretar este aborrecer de una manera más suave y así han intentado algunos. Aborrecer significaría, en todo caso, dicen, amar menos o al menos rechazar y poner a un lado. Nos pone la Biblia, también en el libro de Génesis, por ejemplo, que Jacob aborreció a Lea, su segunda o menos amada esposa. Claro, no estamos diciendo que la odia porque fue impuesta como esposa a él, sino que amaba más a su primera esposa. Raquel, es Rebeca, ¿no? Raquel y Lea. Jacob amaba a Raquel y aborrecía a Lea. Simplemente la tenía en segundo lugar. El Señor Jesús nos dice, por ejemplo, también en el Evangelio, que el que no aborrezca a padre o a madre no es digno de mí. No está diciendo que debemos de odiar a nuestros padres si hemos decidido amar a Cristo. Significa que Cristo tiene que estar en primer lugar y que nuestros padres, en todo caso, nuestros hijos, tendrían que estar en segundo lugar. Así que el término, tanto en hebreo como en griego, podéis ver que varía en una interpretación dura, clara y directa, como es el odio, o de una manera un poco más suave, que es amar menos. Aún así, sea cual sea lo que vosotros en vuestros sentimientos queráis tomar el término, porque no es en la ayuda de las Escrituras, las implicaciones que este término tiene aquí, Dios ama a uno y aborrece el otro, tiene implicaciones importantes, sea cual sea la interpretación que le dais. Lo que nos está diciendo con respecto a Edom, que eran los descendientes de Esaú, lo que está diciendo es que los deja en su propio estado natural, espiritual. Sencillamente es, no voy a hacer nada especial en la vida de Edom, lo voy a dejar a su manera de vivir, que es lo que hemos visto
cuando se ha leído Pablo a los romanos: si queréis estar en vuestros pecados, yo os dejo que estéis en vuestros pecados. No voy a hacer nada para intervenir en medio de esto. Y por tanto, seguiréis en vuestro estado espiritual sin conocerme a mí y tener una relación conmigo. ¿Qué es lo que esto implica? Implica que aquellos que son ciegos espirituales, puesto que Dios no va a obrar con amor, van a continuar siendo ciegos espirituales. Lo que nos está diciendo es que aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados, puesto que Dios no va a obrar, van a seguir muertos en sus delitos y pecados. O que aquellos que eran considerados enemigos de Dios van a seguir siendo enemigos de Dios, porque Dios los ha aborrecido. No va a actuar con su amor especial o electivo. Hay otros términos incluso mucho más duros para aquellos que no han visto, no han sentido o no han sido tocados por la gracia de Dios. En otras palabras, Romanos 9:15. No tendrá misericordia, porque Dios del que quiere tener misericordia tiene misericordia, y al que quiere aborrecer, aborrece. Así que no importa de qué manera vosotros entendáis la palabra rechazar o repudiar o aborrecer, lo que implica es que vais a estar en vuestro estado espiritual de ceguera, de muerte y de enemistad con Dios. Y que por tanto la misericordia de Dios no va a tocar para libraros de ese estado espiritual en el que nos encontráis. En segundo lugar, con estas implicaciones, lo va a dejar a su propio destino. Vais a caminar, aquellos que no tenéis esta relación con el Señor, en vuestro propio destino. Fijaros lo que dice, por ejemplo, el Señor Jesús en Mateo 7. Si pasáis unas hojas, sencillamente, y cruzamos al Nuevo Testamento, en el capítulo 7, versículo 16. Dice así: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Entendéis bien lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo? Si alguno de vosotros es un árbol malo, los frutos que vais a dar son frutos malos, y al fruto malo se le condena. El árbol malo se corta. No hay nada más. No podemos complicarnos en toda la vida. Dios va a dejar que cada uno dé los frutos que su raíz da. Así que en nuestra sociedad, en este Edón en el que vivimos, podremos ver que van a dejar que siga fluyendo su fruto malo. En otro lugar, las Escrituras nos dice: no esperéis agua dulce de la fuente amarga. La fuente amarga dará agua amarga. Y no importa las veces que vayáis a beber de la fuente amarga, constantemente dará agua amarga. Y cuando llegue el día del juicio, el estado final de todos los hombres y mujeres, el agua amarga seguirá dando agua amarga. No habrá ningún cambio. Más claramente, nuestro Señor Jesucristo vuelve a decir que aquí en esta sociedad no hay neutrales. O estáis conmigo o estáis contra mí. Así que no podemos esperar ninguna otra salida o puerta o dirección. O estáis conmigo, dice el Señor Jesucristo, o sois mis enemigos. O el Padre os ha traído, Evangelio de Juan, o seguiréis vuestra propia dirección. Por tanto, las implicaciones, sean cual sea que vosotros queráis
interpretar, aborrecer, son terribles. En el estado en el que estás, si no tienes a Cristo, continuarás el resto de tu vida y de ellos tendrás que pagar. Tercer punto de este cuarto capítulo. Tenemos que tener en cuenta de manera muy clara con nuestro texto y aquellas mentes que intentan cambiar todo esto de elección o de amor electivo, que Dios, fijaros bien, Dios no busca en manera alguna placer en castigar, o placer en el mal, o placer en el pecado. Dios no disfruta con el pecado de la gente, no ha creado a la gente porque disfruta verles pecar y caer. Lo que sí disfruta Dios es en su propia justicia y en aplicar justicia. Tenemos que señalar, por supuesto, que a lo largo de nuestra vida y de la vuestra y la que está a vuestro alrededor, vais a ver que Dios tiene una inmensa bondad con la gente, a pesar del pecado. Si tuviéramos que señalar todos los términos que lo definen en las Escrituras, tendremos que ver que Dios es el que da la vida y Dios es el que da la salud. Dios es el que provee el sustento. Y si en algún grado tú eres feliz, Dios es el que da la felicidad. Por tanto, podréis ver que todo lo que tienes y todo lo que eres, todo lo que has alcanzado o aspiras a alcanzar, es por la gracia de Dios, es la misericordia de Dios para con los seres humanos. No está diciendo que desde el principio te tiene aplastado, humillado y destruido. Una de las cosas más importantes que Pablo señala en Romanos 9, 22 es la paciencia de Dios. Por eso Dios es paciente. Y es paciente para con todos, y es paciente con los pecadores. Uno de los grandes rasgos de los atributos benditos de nuestro Dios es que es paciente contigo, es paciente con nosotros. Que enseguida deberíamos de haber perecido por causa de nuestros pecados. En el mismo instante que tú clamaste, es mío, como un bebé egoísta, ya habías cometido pecado. Y por tanto ya era aborrecible a los ojos de Dios. Pero Dios ha mostrado misericordia hasta el día incluso de la hora de tu conversión o de tu arrepentimiento sincero. Dios soporta. Una y otra vez nos dice la Escritura. Él es el que frena muchas veces nuestro pecado. ¿No os dais cuenta de que si no hubiera sido por la mano de Dios que para, todos nosotros habríamos mostrado nuestra violencia, egoísmo e inmoralidad con todas nuestras fuerzas? Pero no somos más inmorales o más egoístas o más violentos porque Dios frena el pecado. Por tanto, no podemos decir que Dios disfruta en hacer mal, al contrario, Dios disfruta en hacer bien. Ahora, también es cierto que Dios, como es justo, quiere hacer justicia y se goza y manifiesta su gloria haciendo justicia. Del mundo apartado, del mundo caído, que ha puesto su mirada en otra dirección, ciegos, muertos, enemigos, como hemos estado diciendo. Ha escogido a algunos para amarlos, para hacerlo especial. Y por tanto, a esa persona la ama con toda su fuerza y todo su corazón, y todos los demás los aborrece, ya no los quiere, no los toma de la misma manera. Constantemente esto nos tiene que estar en la mente de los creyentes y aquellos que todavía no estáis en las bodas del Cordero, como nos dice también las Escrituras. Dios nos ama, o el Señor Jesucristo nos ama, Efesios, Pablo lo dice, porque nos ha tomado como esposa. A pesar de nuestra miseria y a pesar de nuestra suciedad, Él nos ha amado y se ha entregado a sí mismo. Y ese mismo celo por su esposa o por su novia hace que aborrezca a todas las demás.
Por tanto, no podemos decir que Dios va a amar a todas las mujeres como su esposa, sino a aquellas que Él ha tomado y ha hecho suyo. No te preguntes, por tanto, en esta mañana, no te preguntes, como se hacen algunos con estas cuestiones tan inmensas y profundas que parece que se quieren hacer, si eres aborrecido o no. No es cuestión de las Escrituras que te preguntes si eres aborrecido o no, sino ¿por qué te he amado a ti? Hay algo extraordinario y sorprendente. Es verdad que nosotros buscamos información y que cuanto mejor informados estamos, sobre todo política, economía, etcétera, pues mejor van a ir las cosas. Pero a veces la ignorancia no es mala. Os puedo decir, por ejemplo, que no tengo ni idea de cómo funcionan las ondas del microondas, pero utilizo el microondas todos los días. Que no comprendo cómo llegan las imágenes de televisión a mi televisor. Antes pensaban que iban moviéndose por un cable. No lo entiendo, pero veo el televisor todos los días. No entiendo cómo Dios me ama a mí y ha aborrecido a otros, pero disfruto de este amor todos los días. Y esto es lo que nosotros tenemos que preguntarnos. Quizás tú estás, sea quien seas, joven, o por los temas que te traen en los diferentes lugares. ¿Por qué Dios ama a uno y aborrece a otro? ¿Por qué escoge y por qué aborrece a otras personas? Elección y predestinación. Lo más extraordinario es que no entendemos cómo Dios obra, pero sí entiendo que Dios me ama porque ha muerto su Hijo en mi lugar. Y en esto nosotros nos tenemos que regocijar. No entendemos cómo funciona, pero funciona. Pero déjame que te diga toda la realidad del asunto. Si en esta mañana no tienes o no sientes el amor de Dios, que es de gracia y misericordia, estás bajo la ira de Dios, porque Él se goza en la justicia. Si hay posibilidad de dar frutos buenos es porque estamos en la raíz, injertados en el Señor Jesucristo. Si no estás en Cristo, tus obras son malas y Dios tiene gran placer en hacer justicia. No puedes esperar otra cosa sino la justicia de Dios. Seguirás en tu propia actitud y comportamiento y sabes cuál es el destino de los malos no arrepentidos, es decir, que no tienen la gracia y la obra del Espíritu. Pero vamos al quinto punto, porque aquí nos habla de Edom. Como decíamos, es la descendencia, la manera de definir a los descendientes de Esaú. Jacob sería Israel, Esaú sería Edom. Y fijaros el lenguaje que está utilizando. Ellos, Edom, en cierto momento, y eso lo podéis mirar en la historia de Egipto, en cierto momento tienen dificultades, también castigo de parte de Dios, pero se volvían a recuperar. Y ellos pensaban, bueno, tenemos tiempos malos, épocas malas, pero nos volveremos a levantar. Y Dios hace una declaración terrible, pero firme. Cada vez que vosotros os levantéis, yo os voy a derribar, dice Dios. Porque Dios, dice, estoy indignado para siempre. Fijaros bien que esto debería de ser una alerta para la sociedad, pero no pensemos en el Edom del pasado, pensemos que Pablo lo está aplicando a nuestro propio presente y que quizá lo está aplicando en tu propia situación y propias circunstancias. Fíjate lo que está diciendo. Primero, puede ser que a veces reconozcas tus errores y tus debilidades y que intentes de alguna manera restaurar lo que has dañado, pero no aprenderás. Esto es lo que está diciendo Edom. A veces nos sentimos arruinados, derribados, pero vamos a volver a construir. Es verdad. Una y otra vez el Señor avisa y castiga, y el hombre reconoce, levanta unas palabras de
misericordia, de petición, para volver a caer. Una cosa clara a partir de todo esto, sea quien seas, sin Cristo, es decir, sin la obra del Espíritu, no hay oportunidad de arrepentimiento ni de conversión. Fuera de Cristo no hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No importa tu sinceridad, no importan tus esfuerzos, no importan tus rituales, no importa la religión que puedas tener o hacer o seguir. Si no tienes a Cristo, si no eres tomado de la mano por Dios mismo por medio del Espíritu, si no tienes el amor electivo de Dios, estás en plena y total ruina. Y aun cuando te parezca que te levantas, nos dice aquí, volverás a ser derribado. Este es tu destino sin Cristo. Volverás a edificar, te volverás a levantar y Dios volverá a destruir. Una de las afirmaciones más claras que tenemos en las Escrituras: nunca más habrá una torre de Babel que llegue al cielo. Y los hombres se podrán levantar todas las torres de Babel a ver si llegan al cielo y a la salvación. Y las Escrituras nos lo dicen, nunca va a haber una torre fuera de Cristo que lleve al cielo. Lo único que tú puedes esperar es esa escala que une cielo y tierra, que es nuestro Señor Jesucristo. Todo lo demás será ruinas, castillos de arena en tu vida y en tu espiritualidad. Nunca habrá un reino que permanezca, porque el Señor va a destruir todo lo que está a nuestro alrededor. Y si piensas que tus esfuerzos, tu interés, tu capacidad, o aquellos que dicen que pueden hacer algo sin nuestro Dios y sin su gracia y sin su amor, están engañados y ciegos. No hay reino que pueda permanecer, sino el reino de nuestro Señor Jesucristo. Nunca el hombre podrá ser independiente de Dios. Nunca tendrá la capacidad de hacer lo que únicamente Dios puede hacer. Porque una y otra vez serán asolados. Y por tanto, cada uno de vosotros o de aquellos que conocéis que no tiene al Señor Jesucristo y que no siente el amor de Dios por el cual Cristo se entregó en la cruz, nunca podrán escapar de su justicia y de la ira de Dios, de su justa ira. Podremos estar diciendo alrededor nuestro que Dios escoge a uno. Gloria sea al Señor que escoge a alguno. Porque el resultado, si no te hubiera escogido a ti o escogiera a otro, sería que caeríamos en nuestro propio pozo y nos amargaríamos con nuestro propio veneno y apagaríamos nuestra fe con nuestra propia fruta, porque no hay nada que nosotros podamos hacer y por tanto nuestros delitos y pecados nos condenan desde el principio, en el día del juicio, cuando estemos delante de Él. Todo volverá a ser asolado y lo volveremos a levantar, o el ser humano lo volverá a levantar y otra vez volverá a caer, porque el hombre es como la hierba. Sale, florece, se muestra con todos sus colores y su belleza, sin darse cuenta que volverá a secarse y a apagarse. Y constantemente nos lo está recordando las Escrituras. No es únicamente que nosotros somos como la hierba en años, sino que somos como la hierba en nuestros esfuerzos. Siempre perecerán. Lo que nos está diciendo en este cuarto punto, en segundo lugar, es que Edom, como el resto de todo el mundo que nos rodea hoy en día, es un ejemplo de la justicia de Dios. Una y otra vez podremos ver que lo que el Señor está haciendo con aquellos que no es su esposa, que no es amado por Él en este amor especial, lo que están viendo, lo que estamos viendo, lo que vamos a seguir viendo hasta el final de los tiempos es la justicia de Dios sobre ellos. Nos dice el Salmo 73 que se maravillaban el autor se maravillaba de cómo veía que los malos prosperaban y se enriquecían.
y que incluso podía sentir envidia de ellos, hasta que nos dice que comprendí el fin de ellos. Y recordáis la historia que nos cuenta el Señor Jesús del rico y Lázaro, y cómo uno de ellos disfrutó de todas las cosas en este tiempo. Ya has tenido lo que querías, pero ya no hay más gracia para ti. Tenemos que recordar todo esto. Mirad, es verdad que vemos la misericordia de Dios en la vida de cada uno, esa gracia común, extensa a todo ser humano. El sol sale para todos, la tierra produce para todos, a todos nos da posibilidades y opciones. Pero aquellos que no tengáis este amor especial del Señor y no hayáis puesto vuestra fe en el Señor Jesucristo, no os queda nada sino una expectación de juicio y muerte. Por tanto, llegando a las conclusiones, el origen de todo el pecado que nos mueve o que se mueve en medio de nosotros no es el poder ver o no poder ver o no reconocer el amor de Dios. Estamos ciegos, estamos obsesionados con nuestros placeres y con nuestras bendiciones. Quieres ser joven y disfrutar y que no te pongan cortapisas. Quieres alcanzar todo lo que tu imaginación y ambición quieren ver delante de ti. Y no te das cuenta que lo más importante es no ver el amor de Dios. La gravedad del pecado y a lo que nos lleva el pecado no es ver a un Dios cruel o demasiado justo o demasiado severo. No, tu problema incrédulo es que no ves y no quieres ver el inmenso y extraordinario amor de Dios que está dispuesto para todo aquel que lo quiera tomar. Si no ves en esta mañana el amor de Dios y cómo se expresa en tantas formas y en tantas ocasiones, no vas a poder reconocer tu propia debilidad y la propia salida que te ofrecen las Escrituras. No tendrás motivo para amarle. Aquellos que nos aborrecen o que te aborrecen no pueden ser objeto de tu amor, piensas. El único que muestra un amor inmerecido hacia otros es el Señor Jesús, que viéndonos en nuestros pecados, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero en nuestra naturaleza humana y caída y perversa en tantas cosas, no vamos a amar a nuestros enemigos como debiéramos. Y vemos que hay terquedad y dureza. Rechazamos a todos aquellos que nos hacen oposición. Este es tu problema. Tu problema es que no quieres ver o no puedes ver o no haces lo suficiente para poder ver el amor de Dios tan especial. ¿Y sabéis cuál es el amor de Dios tan especial y tan sublime? Que ha provisto un remedio cuando no lo merecías y que ha dado lo más valioso que Él podría considerar y tener, que es su propio Hijo. No para dirigirte unas palabras, no para hacer algún gesto o para sacarte de algún apuro, no. Él mostró su amor dando lo más precioso, que era su Hijo Jesucristo, para morir en una cruz por tus pecados. Y si esto no lo ves o no lo alcanzas, no vengas con la excusa ridícula pensando que Dios es justo y cruel porque rechaza a alguno, cuando eres tú el que está rechazando lo que se te está ofreciendo. Y por tanto tendrás que sufrir las consecuencias de no haber aceptado el camino de redención que Cristo ha hecho. Y por tanto esto, el no ver el amor de Dios, te va a llevar a mayor pecado. Cuanto menos veas a Dios, más disfrutarás de los ídolos. Y por tanto Dios más te entregará a tu corazón perverso. Y por tanto más harás las cosas que son en contra de naturaleza, como nos dice Pablo en los Romanos. Y tu estado será todavía peor día tras día. No hay salida. No hay ningún tipo de esperanza para aquellos que no tengáis a Cristo. Y verás luz y escucharás música y todo es el engaño seductor del diablo y del mundo. Detrás de toda esta pantalla mágica que nos ofrece el mundo no hay otra cosa, porque o estás en el amor de Dios o estás aborrecido por Dios. Y por último,
La vida cristiana, fructífera, la más extraordinaria que podemos esperar, está cuando comprendemos que nuestro amor a Dios es porque Él nos amó primero. Y esto es la vida cristiana. Cuanto más te centres en lo que Dios te ama, pobre criatura, tú quien seas, cuanto más veas lo que Dios ha hecho para que tu vida, tu alma, tu espíritu cambie, cuando más entiendas la obra de Cristo en la cruz, cuanto más entiendas esta batalla espiritual que ha sido vencida, cuanto más veas a los enemigos aplastados por los pies de nuestro Señor Jesucristo, cuanto más veas y sientas en ti y cada día el amor de Dios que te sostiene, te mantiene, te alimenta y te da ganas de vivir, más vas a amarle a Él. Y cuanto más disfrutes de Él, más firme y seguro te encontrarás. La vida cristiana empieza cuando descubres el amor de Dios, lo haces tuyo y empiezas a amarle a Él con todo tu corazón. No te preocupe, no te obsesione las cosas que no podemos llegar a entender y comprender. Una cosa es clara, que Dios, en su inmensa misericordia, ha escogido a uno, quiera el Señor que seas tú uno de ellos, para amarlo y ha dejado el resto para vivir en su amargura y rebeldía hasta que reciba la justa ira del Señor. Amén.